de vuelta en este miércoles del corazón con el doctor Ángel González Medina. Hoy hablamos sobre disnea como manifestación de enfermedad cardiovascular. Y antes de irnos a la pausa, abríamos nuestras líneas para escuchar cuáles son las inquietudes de la gente que nos oye en el día de hoy. Y algunos de los oyentes manifestaban una situación que están presentando parecida a ambos. El tema de esa falta de aire en las noches que los despierta. Entonces, están preocupados. Hay uno de ellos que es hipertenso, que tiene colesterol y triglicéridos altos. La otra persona hace actividad física constantemente. Entonces, darle las recomendaciones de manera individual a ambos. Bien, lo primero es poder establecer, por eso cuando quise hacer la pregunta ya habían cerrado. Lo más probable es que, ella cuando nos habló de que estaba en sobrepeso, sí, y que incluso había bajado de peso. Él no habló sobre eso, pero y habló de palpitaciones. Entonces, y él, además de eso, es hipertenso y tiene niveles de lípidos elevados. O sea, para mí probablemente ambos tienen sobrepeso, por lo que puedo captar desde aquí abstractamente, ¿verdad? Y eso lleva al desarrollo de apnea. El paciente no se da cuenta, entonces hay que preguntarle, por ejemplo, si tienen parejas o tienen familiares, para que observen, o si no, preguntarle si están teniendo ronquidos por la noche. Eso es importante. Exacto. O la sensación de que les falta el aire y la gente se queda preocupado. Porque precisamente cuando se va a quedar sin respiración, se paraliza. Y eso entonces despierta como si estuviera ahogándose. Muchas veces sin las palpitaciones, si está tomando medicación que controla la frecuencia cardíaca, pero otras veces con sudoración, cansado, e inclusive no solamente eso, sino que al día siguiente se levantan como el que no ha dormido. Sí, durmió, pero no descansó. Entonces, lo más probable es que estén haciendo apnea del sueño. Una gran parte de la población tiene desviación del tabique nasal. Eso es una condición muy común en el ser humano y eso hace que entonces se comporte con una obstrucción de sus vías nasales, de las fosas nasales, y eso hace que entonces durante el sueño están roncando y todo eso va a llevar incluso al desarrollo de hipertensión arterial, desarrollo de arritmias, que es muy importante y está relacionado con desarrollo de hipertensión, incluso eventos vasculares cerebrales, incluyendo muerte cardiovascular. Entonces hay que chequear eso, una buena evaluación. Ella hablaba de que le habían hecho Holter. Había que ver si el Holter, probablemente en las noches, cuál era su frecuencia cardíaca, ver el comportamiento del ritmo cardíaco y ver también, en el caso de él, cuál es el comportamiento de su presión arterial durante la noche mediante el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Pero lo más probable, y sería bueno que nos llamaran para que nosotros tenemos más o menos una idea de que por ahí pudieran dar la razón de esa sensación de dificultad respiratoria, siempre y cuando no sea verdad también por un estado climático. El exceso de frío, el exceso de calor también pueden causar, sobre todo más el calor que el frío, provocar también la sensación de falta de aire o dificultad respiratoria. Entonces, doctor, ese paciente que llega con esa dificultad respiratoria, ¿cuál es el protocolo que debe seguir el especialista en consultorio para evaluar adecuadamente a ese paciente? Y luego, ¿cuáles son las pruebas diagnósticas que se mandan a ese paciente para confirmar la causa? Quería también acotar ahí con el último caso de la señora que llamó, de que a veces los pacientes se quejan de palpitaciones. Usted hace un monitoreo ambulatorio y usted no registra nada. Y lo hace varias veces porque no siempre se producen las palpitaciones. Lo más probable es que eso le pasa a ella. Entonces hay que ir un poquito más profundo y buscar, porque a veces también tenemos que inducir a que se busque lo que uno quiere buscar. Claro. Por ejemplo, una persona obesa que hace palpitaciones, aparte de su problema de tiroides que pudiera tener, uno siempre debería buscar. Por ejemplo, hay una condición que es muy propia de los obesos, que se llama hipertrofia lipomatosa del tabique interauricular, del tabique que separa las dos aurículas de las dos cavidades que reciben sangre del cuerpo para mandarla a los ventrículos mandarla luego al pulmón y desde el corazón también al resto del organismo. Entonces, esto si usted no lo piensa, puede ser que el ecocardiografista lo detecte, pero usted debe pensarlo, porque se asocia con arritmia cardíaca
Y ahora, por ejemplo, últimamente tengo 4 casos de ese tipo. 4 casos. Y son mujeres las 4. Son mujeres las 4. Y se sabe que el depósito de grasa, ya sea arropando el corazón o porque se introduzca en el corazón, puede tener efectos negativos, que antes no se le daba mucha importancia. Bien, tan pronto un paciente se queje de disnea, vamos a poner estos 2 casos. ¿Qué uno debe buscar? Bueno, lo primero es ver, ¿verdad?, desde el punto de vista de la evaluación del paciente. Si uno ve que el paciente tiene sobrepeso, tiene obesidad, lo primero que debe pensar en esa posibilidad. 1. Entonces tú comienzas con una evaluación común, que es el electrocardiograma. Debe evaluar el comportamiento del ritmo cardíaco para ver si en la noche está pasando esto, algún trastorno del ritmo que provoque dificultad respiratoria, que el paciente se despierte y ya no tenga ningún tipo de trastorno del ritmo. Investigar y evaluar sobre lo que ya decía de la apnea del sueño, porque entonces ya ahí tendríamos que derivarnos hacia un estudio del estado de sueño nocturno que se llama polisomnografía, y a partir de ahí buscar cuáles serían las causas de este trastorno del sueño, que pudiera ser una enfermedad obstructiva de las vías aéreas, podría ser la obesidad, en esa enfermedad obstructiva hasta la famosa campanita de la garganta. Si es muy grande, puede provocar una especie de obstrucción, sobre todo porque las personas cuando están durmiendo boca arriba, entonces la úvula, como se llama esa campanita, obstruye la vía aérea y se produce entonces una falta de oxígeno que lleva a la dificultad respiratoria. A todo esto está también si el paciente ha sido fumador, es decir, para nosotros tratar de controlar todos los otros factores y, por supuesto, la evaluación cardíaca, que en principio sería con un ecocardiograma, y dependiendo del riesgo que tiene el paciente, por ejemplo, detectar si este paciente pudiera estar haciendo un síndrome de tipo coronario por las noches. Muchas veces se manifiesta así. O algún tipo de valvulopatía, que a veces es en disnea paroxística nocturna, y entonces lo que indica es que se está descompensando, que la enfermedad está avanzando. Entonces todo depende del escenario que encontremos en cada paciente, para entonces nosotros determinar cuáles serían los métodos de apoyo para poder documentar las patologías que pudieran ser responsables de este comportamiento de la respiración. Entonces, sí, adelante, doctor. Entonces, ¿esto no es un síntoma para cualquier médico de cualquier centro de atención primaria? No. Todo depende si tiene buena formación. Si tiene buena formación, motivación, iniciativa en aprender, es que tantos le estamos enseñando a nuestros médicos. Entonces eso es muy importante. El diagnóstico diferencial de las manifestaciones clínicas. Esto es clave. Por ejemplo, yo veía esta mañana tempranito a una paciente que anda con su hijo y él vive peleando con ella porque ella vive a dieta. ¿Cuántas libras tiene él? 400 libras. Ay. El hijo. El hijo de la paciente. Y entonces él dice que no, que como quiera se va a morir. Entonces yo le digo, sí, pero ¿tú te quieres morir temprano o te quieres morir después? ¿Por qué tú quieres adelantarlo? ¿Cuál es la razón? O sea, a ti te gusta comer mucho, entonces ¿por qué tú te quieres morir ahora? Entonces, ¿qué dice ella? Doctor, mientras estaba hablando conmigo en la oficina, me dice, él debe estar dormido ahí, porque yo ando con él no puede manejar, porque es que él se duerme. Y eso es cierto. Y hay gente que se muere porque se duermen en una carretera. Sí. Entonces, la gente tiene que entender que el sobrepeso es un elemento sumamente importante, y más si se trata de una obesidad mórbida como la que él tiene, que es una enfermedad propiamente dicha. Ya no solamente es una condición de riesgo, sino que es una enfermedad. 809-682-9850, la línea de contacto nacional en cabina, y 833-380-0062. Si usted tiene alguna de estas condiciones que el doctor González Medina ha estado describiendo en el programa del día de hoy, pues tiene la oportunidad de llamar, plantear su situación y que el doctor le dé las recomendaciones del lugar que usted necesita para cuidar de su salud. Doctor, atendiendo... En ese sentido, Lisania, perdón que te interrumpa, porque tú me dijiste que hablara un poco de eso, las medidas también a tomar. Bueno, si usted es obeso, tiene que bajar de peso. Claro. Obviamente, si se demuestra que usted lo que tiene es un trastorno del sueño, que tiene apnea del sueño realmente, entonces necesita ayuda.
que no solamente bajar de peso, necesita de un dispositivo que es un CPAP para usarlo por la noche y en muchos casos la cirugía para eliminar la condición que está provocando obstrucción. Claro, claro. Buenos días, Cátedra Médica. Buen día. Buenos días. Si una persona con trastorno respiratorio, producto de una pleuritis, le hacen una prueba de esfuerzo, ¿eso se manifestaría? ¿Saldría en la prueba de esfuerzo? Claro que sí, porque inclusive cualquier proceso inflamatorio en los pulmones puede causar disnea o dificultad respiratoria. Entonces, lo primero, por eso dije que lo primero que uno piensa es descartar enfermedades cardíacas o respiratorias. Por ejemplo, un paciente que tiene pleuritis porque tiene inflamación de la pleura. Entonces, cuando respira, generalmente debe haber dolor. Y es un dolor punzante. Acuérdense que hablamos los otros días del dolor punzante, sí, que había que diferenciar. Que generalmente uno piensa que es de origen muscular o de origen de la membrana que recubren los pulmones, la pleuritis, el neumotórax, etcétera. Sí. Y sobre todo cuando aparece de forma aguda, tanto el dolor torácico de tipo punzante o la disnea, es una condición que uno piensa siempre que debe descartar la patología pulmonar. Ahí tomando eso como referencia, doctor, la disnea, cuando es por causa cardiovascular, ¿cuáles son otros síntomas que pueden acompañarla? ¿O solo se presenta esa dificultad para respirar? No. Puede acompañarse de otras cosas, como puede ser incluso la enfermedad pulmonar. Puede haber tos, puede haber palpitaciones o puede haber dolor de origen cardíaco, angina, o la sensación de opresión en el pecho. Y obviamente, si ya tú conoces al paciente, pues muchas veces no hay que dilucidar tanto. Ya, aunque tiene que hacer tu diagnóstico diferencial siempre, por eso es muy, muy importante. Es igual que la disnea crónica, es decir, el paciente tú piensas que es algo pulmonar, pero a veces lo pulmonar no es puramente pulmonar en el sentido de que tú tienes que buscar qué pudiese estar precipitando esa dificultad respiratoria que obviamente lo relacionamos con el pulmón. Por ejemplo, tú tienes un paciente que... Yo recuerdo un paciente que me visitó porque él caminaba todos los días 4 o 5 kilómetros. Y de repente un día se levanta y no puede caminar 100 metros. Con una gran dificultad respiratoria. ¿De un día para otro? De un día para otro, exacto. Se acostó muy bien en la noche y se levanta el otro día y no puede caminar. Pues ahí hay varias cosas. Claro. Y dependiendo de lo que tú encuentres, pues tú tienes que estar haciendo microembolismo pulmonar, estar haciendo embolismo, o ha hecho embolismo pulmonar, o hay otras cosas. Exactamente. Lo que tenía era eso, embolismo. Sí, tenía una trombosis venosa profunda en la pierna. Ese mismo día, después que trató de caminar, comenzó a hincharse las piernas y la dificultad respiratoria. Entonces, es una condición. Cuando usted no encuentra una explicación, siempre preguntárselo. Inclusive, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que tú dices, bueno, pero está recibiendo un buen tratamiento y comienza a tener como dificultad respiratoria que tú no tienes explicación, tienes que preguntarte si lo que está haciendo es microembolismo pulmonar. Porque es una condición que se asocia muchas veces a la insuficiencia cardíaca. Excelente. Y los problemas de varices, obviamente. Claro. Entonces, doctor, considerando que la disnea puede tener diferentes causas asociadas a esta dificultad para respirar, para establecer el tratamiento, entonces, va a atender a la causa que está provocando esa disnea. Correcto. En el caso de la disnea que es provocada por enfermedad cardiovascular, ¿cómo se maneja a ese paciente? ¿Cuáles son las opciones? Bueno, lo primero es que si tiene insuficiencia cardíaca, entonces lo que hay que tratar de compensar a ese paciente, es decir, llevarlo a un estado de compensación, porque probablemente ese paciente está teniendo edema de las piernas, porque está reteniendo líquido, es muy probable que su frecuencia cardíaca esté elevada o esté en arritmia, o el paciente además no tiene control de la hipertensión, o sea, tú vas buscando dónde puede estar, dependiendo de la evaluación que tú hagas del paciente, cuál es la condición que está precipitando el fenómeno. Si es embolismo pulmonar, porque está haciendo embolismo, porque tiene una arritmia, o porque encuentra que tiene una trombosis venosa, o signos de la posibilidad de trombosis venosa, entonces la anticoagulación. Que tiene que comprobarlo, obviamente, pero hay que dar anticoagulantes para evitar esa dificultad respiratoria. Lo otro es lo pulmonar. Si es asma, entonces tratar el asma y tratar de yugular el evento agudo del asma o de la enfermedad broncopulmonar crónica que se comporta también con broncoespasmo. El paciente que tiene, por ejemplo, de repente un dolor en el pecho y tú encuentras que a lo mejor este paciente lo que tiene es una
en el electrocardiograma o encuentra datos que te hacen pensar que puede tener una pericarditis. Acuérdate que la semana pasada hablamos de que el paciente que tiene dolor torácico o sensación de opresión, que tú lo sientas, generalmente piensa que puede tener derrame pericárdico, pericarditis. Entonces ese paciente probablemente, entonces ya tú sabes que hay tratamiento farmacológico como hay tratamiento también de tipo quirúrgico para hacer punción, sacar líquido, tomar biopsia del pericardio y se hace como una ventana, una pequeña cirugía donde tú vas a tratar de dilucidar no solamente el diagnóstico biológico en ese momento, sino la causa de esa inflamación. Si fue un proceso viral, si fue radiaciones, porque le dieron radiaciones para un tumor, o si tiene otra enfermedad, un paciente puede venir porque tiene disnea crónica o se le ha agudizado. ¿Y qué es lo que tiene? Una tuberculosis, una neumotora. Es decir, cualquier tipo de condición que pueda llevar es un trauma. Es importante entonces, doctor, que el especialista que atiende a ese paciente pues pueda ver todas las posibilidades. Correcto. A la gente que nos escucha siempre les recomendamos la buena atención del doctor Ángel González Medina. Él está en el Centro Médico Abel González de la avenida Abraham Lincoln. Allí usted puede hacer su cita al 809-541-0455. También está en Hospiten en el 809-541-3000. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso continuamos esta interesante conversación con el doctor Ángel González Medina.